Hola, ¿qué tal? El tema que veremos hoy pertenece al área de electrónica análoga, llamado teorema de reciprocidad, presentado por David Noel Córdoba Perlaza, Brian Smith Mosquera Palacio, Andrés David Valencia Hurtado y Jan Kellner Baloyes Palomeque. El teorema de reciprocidad. ¿Qué nos dice este teorema? Que si en un punto A de una red lineal pasiva se inserta una fuente de voltaje ideal que produce una corriente I en otro punto B de la red, la misma fuente insertada en el segundo punto B producirá la misma corriente I en el primer punto A. Siguiendo con el tema, de acuerdo con la teorema de reciprocidad, la corriente que pasará por un amperímetro conectado entre 3 y 4, cuando la fuente de voltaje está entre 1 y 2, tendrá el mismo valor que el que muestra un amperímetro conectado entre 1 y 2 con la fuente de voltaje entre 3 y 4. Quiere decir que si el voltaje de 3 y 4 coincide con el 1 y 2, siempre va a ser la misma fuente de voltaje. Dándole continuidad al tema anterior, podemos decir que el teorema de reciprocidad es aplicable a cualquier red lineal pasiva, sin importar cómo esté configurada. Por ejemplo, en el siguiente circuito se tiene una fuente de voltaje en corriente directa 10 entre 1 y 2 que alimenta una red de resistencia. De un circuito mixto tenemos tres resistencias, una de 200, una de 300 y una de 180. En la segunda malla de la red, entre los puntos 3 y 4, se inserta un amperímetro para medir la corriente. Pero si ahora se cambian de posición la fuente de voltaje con el amperímetro, quedando la fuente de voltaje entre los puntos 3 y 4 y el amperímetro entre los puntos 1 y 2, como se muestra en el segundo diagrama, se observa que el amperímetro se lee una corriente de 20 miliamperios. Podemos concluir que no importa el orden que ubiquemos los puntos de inserción, el valor siempre va a continuar siendo el mismo, no modifica nada. Reciprocidad. Para finalizar con este tema de la de reciprocidad, tenemos un ejercicio representado en una figura que nos va a poder observar. Se determina la corriente producida por la fuente de voltaje. Si se intercambia la posición de cada una como se muestra en dicha figura, la corriente será del valor indicado. Para demostrar la validez de este planteamiento, se utiliza el teorema. En este circuito que se está observando, vamos a calcular la resistencia total, iniciando por un cálculo en paralelo. Entonces tenemos que resistencia 1 a 12 ohmios y resistencia 2 a 6 ohmios. Asimismo, consecuente, tenemos resistencia 3 a 2 ohmios y resistencia 4 a 4 ohmios. Utilizando dicha suma, el cálculo total nos da 15 ohmios. Entonces, vamos a terminar la corriente producida por la fuente de voltaje y tenemos que el voltaje sobre la resistencia total nos da un 45 voltios sobre 15 ohmios. Entonces, tenemos que nos da 3 amperes. Para finalizar este procedimiento, tenemos que nos da un total de 3 amperios sobre 2 igual a 1.5 amperios. Bueno, para continuar con el ejercicio, vamos a utilizar un cambio de voltaje en cuanto al inicio y al final. Aquí tenemos el voltaje al final del circuito, que sería el inicio en este caso. Y tenemos que la resistencia total, en este caso, la vamos a seguir calculando en paralelo. Entonces, iniciando con resistencia 4 igual a 4 ohmios, resistencia 3 a 2 ohmios, tenemos que resistencia 1 igual a 12 ohmios y resistencia 2 igual a 6 ohmios. Terminando el cálculo nos da un total de 12 ohmios. Entonces tenemos que la corriente nos da un total de 45 voltajes sobre 10 ohmios igual a 4.5 amperios.
De modo que nos va a dar una corriente con un total de, bueno, aquí en esta corriente primero vamos a hacer un cálculo que va a ser la resistencia 2 por los amperios, ya que aquí lo que hacemos es una reducción. Y entonces vamos a tener que corriente igual a 6 ohmios por 4.5 amperios. Y sobre 12 ohmios más 6 ohmios, un total de 4.5 amperes sobre 3, que nos daría 1.5 amperios, resultando con lo anterior y demostrando que es válido. Gracias por su atención.